quería saludarlos a todos, darles la bienvenida para esta conferencia tan interesante. Pudimos repartir y entregarle a todas las personas parte de la documentación que hemos venido recibiendo nosotros desde la superintendencia sobre el tema de CIPLAF, que es un tema supremamente importante y definitivo para los notarios. Lo tenemos que estar aplicando de manera permanente. Entonces, quería pues dejarlas a ustedes iniciando esta conferencia. Aquí está el doctor Juan Carlos Vargas. Aquí está. Doctor Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Sí, aquí estaba desde hacía rato, pero no lograba encender cámara. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Yo es que estaba pensando que iba a entrar un poco más tarde porque tengo una reunión en este instante que me movieron y desafortunadamente me tocaba como entrar más tarde, pero logré entrar en este minuto. Entonces quería darle las gracias, pero te agradezco que hayas llegado así de puntual, Juan Carlos. No sé si le damos inicio a la reunión. Pues si la doctora Ana María quiere, empezamos de una vez y cuando ya el doctor Alan logre conectarse, pues ya él hará Exacto. su presentación oficial. Excusarnos, por favor. Muchas gracias de verdad, doctora Ana María. A todos, muchas gracias por estar siempre tan puntuales con nosotros. Como te das cuenta, Ya ya tenemos 100 tenemos personas, 100 Juan. participantes porque este es un tema que de verdad nos interesa muchísimo a todos y confiamos en que con tu exposición y con la claridad con la que nos vas a ir llevando de la mano, le vamos a perder un poquitico de miedo a esos reportes que siempre tenemos que rendir de todas las escrituras. El reporte, el RON, el reporte de operaciones notariales, son todas las escrituras que se autorizan en la notaría, y el ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Pero bueno, es la doctora Ana María que nos va a llevar de la mano para que podamos cumplir adecuadamente con estas responsabilidades que tenemos. Que es Sí, nuestro, doctora, empecemos y cuando Alan llegue te interrumpimos sí, para que te el saludito. después le Vamos que saludamos. Alan es nuestro nuevo coordinador académico en UNOVO. Igual, como soldaditos, siempre estamos todos dispuestos a colaborarnos en todo. De nuevo, doctora Ana María, muchísimas gracias. Este tema del CIPLAF es muy importante para nosotros y por supuesto para la comunidad internacional. Los notarios Yo siempre creo que entonces empecemos. Bueno, cumpliendo con todas las Listo. obligaciones que corresponden. bueno, Te damos la bienvenida y muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a todos, gracias por bueno, esta entonces invitación. adelante. Listo, mil gracias, gracias por esta invitación y por permitir compartir este espacio con todos ustedes. Me motiva bastante tener tantos participantes porque quiere decir que hay un interés en conocer de qué se trata estos temas de CIPLAF que a veces nos hablan y quedamos como perplejos porque no sabemos por dónde empezar a tomarlo y a entenderlo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es empezar a desmenuzar un poco todas esas circulares y esas normatividades que las diferentes autoridades y específicamente la Superintendencia de Notariado y Registro, pues ha venido exponiendo para implementar dentro de las organizaciones los sistemas de prevención de riesgos de lavado de activo y financiación del terrorismo. Yo les voy a compartir pantalla. Ahora sí, listo. Entonces vamos a hablar de la implementación de los CIPLAF en el sector notarial. Aquí hay una breve presentación mía. Mientras tanto, yo soy Ana María Jaramillo, soy abogada, soy de Pereira. En este momento trabajo en Bogotá, ya llevo varios años en Bogotá. Me he desempeñado como oficial de cumplimiento en varias organizaciones. Soy especialista en Derecho Empresarial y de los Negocios y durante mi experiencia laboral, pues he estado muy enfocada en los sistemas de prevención de riesgos de lavado activo y financiación del terrorismo. Trabajé más o menos 5 o 6 años en una notaría en Pereira, entonces pues le tengo un cariño muy grande al sector notarial. Por eso fue de mis primeros trabajos y le tengo un cariño muy grande. Por eso quiero explicar estos temas de una forma mucho más clara, un poco más desmenuzada. Como lo decía ahorita Juan Carlos, es para perderle ese miedo, para que no pensemos que el CIPLAF es lo más complejo que hay. Si en algún momento nos va a generar alguna implementación de algún tipo de procedimiento, de poner cuidado en ciertas circunstancias, pero
es un tema muy interesante, es un tema que realmente genera un impacto en la sociedad, es un tema que realmente contribuye a que se disminuyan esos riesgos, no solo de lavado de activos, financiación del terrorismo, el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, sino también que nos permite estar atentos a cualquier acto de corrupción que pueda presentarse y que desde la notaría y desde la función notarial es tan importante empezar a identificarlo. ¿Cómo vamos a hablar en este espacio que tenemos hoy? Pues vamos a hablar de unos aspectos muy generales, vamos a hablar específicamente de las normatividades nacionales e internacionales que nos regulan y vamos a entrar de lleno a lo que es el CIPLAF, cuáles son esas etapas para yo poder implementar un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuáles son esas etapas, cuáles son algunas de las señales de alerta que la UIAF nos indica que son las más específicas para el sector notarial, cómo hacer una debida diligencia o qué es una debida diligencia, que es otra de las obligaciones que por normatividad nacional e internacional nos debemos cumplir, los reportes de las operaciones sospechosas que ahorita lo mencionaba, que también es eso que a veces decimos, ¿y cómo hago un reporte o un reporte? Y por último vamos a tener unas conclusiones y un espacio de preguntas para que podamos aclarar cualquier observación o cualquier duda que les haya presentado. Entonces, vamos a dar inicio. Siempre me gusta empezar con algunas noticias o con algunas cifras que nos permitan entender cómo estamos hoy. Resulta que en Colombia, para el 2021, el lavado de activos ascendió la suma de 6 billones de pesos. Es decir, se lavaron 6 billones de pesos a través del lavado de activos. Si bien hay unos delitos que son más comunes y que son los que aumentan las estadísticas, ningún tipo de sociedad o de actividad económica está libre de que pertenezca a esta estadística. Me gusta empezar con esto para que entendamos dos cosas: el impacto que genera estos flagelos o estas actividades delictivas, uno, y dos, para entender que si es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, no se ha dejado de hablar. Estas son estadísticas del 2021, en el 2019 fue como 1 billón y cada día va aumentando. Entendamos también que las circunstancias sociales y económicas a las que nos enfrentamos pues hacen que esto varíe y que incluso las formas en las que se laven activos se vayan volviendo mucho más específicas, más tecnológicas. Estamos hablando de la era digital, estamos hablando de transferencias con criptoactivos o criptomonedas, estamos hablando del teletrabajo, por ahí se está hablando de la notaría digital. Todo esto tenemos que estar atentos porque esto puede afectar la prevención de los riesgos de lavado de activo y financiación del terrorismo. Vamos a ver algunos aspectos generales. Es más frecuente, se los acaba de mencionar, es mucho más frecuente que en los medios de comunicación se hablen de noticias que están relacionadas con el lavado de activo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Probablemente las noticias que encontramos ahora no son como las anteriores, en donde solamente se hablaba del narcotraficante que lavaba activos, sino que ahora hemos visto que se ha vuelto mucho más profesional y especializado la forma en la que se lava activos. Encontramos, por ejemplo, que personas que hacían o que eran proveedores de criptoactivos o criptomonedas, pues están haciendo parte y están utilizando el lavado de activos para dar apariencia de legalidad a esos dineros que provienen de actividades ilícitas. Es por esto que se fortalece completamente esa lucha de los diferentes sectores en generar medidas preventivas para reportar, identificar, analizar y mirar cuáles son las vulnerabilidades que tienen en este caso las notarías frente a la comisión de delitos de lavado de activo y financiación del terrorismo. A mí me gusta mucho contar el por qué estamos hablando de esto, porque creo que cuando uno entiende los orígenes, cuando uno empieza a entender por qué se habla de lo que se habla, pues podemos tener una capacidad más grande de aplicar los procedimientos y los protocolos necesarios para cumplir con un sistema. Entonces les voy a contar brevemente un poco de la historia de dónde viene este tema del lavado de activos, que se habla mucho, pero pues a la final uno dice, bueno, ¿y esto dónde nació? La literatura y los estudios históricos remontan el lavado de activo y la financiación del terrorismo a 3 momentos importantes de la historia. El primero,
esto que, déjenme, yo pongo aquí un punterito para que nos quede más fácil. El primer momento histórico, dicen los historiadores que se remonta a la época dorada de los piratas, esta que estoy señalando acá. No los piratas cibernéticos, no los piratas que conocemos ahora, sino estos piratas, los de las historias, los de los barcos, donde lo que hacía el pirata era atacar a otra embarcación, recoger o robar los bienes, el oro, la plata, cualquier cosa que encontraban, y con ese dinero pues iban a hacer trueques o a venderlo o a generar una inclusión dentro de la economía de eso que habían robado. Entonces los historiadores dicen, mire, había una actividad ilícita inicial que era el robar esa plata, ese oro, esos bienes, esas mercancías, y con eso irlo y llevarlo a otro para tener recursos. Si bien no se puede demostrar que había una apariencia porque se conocía que eran piratas, sí era la primera forma de tener como fuente subyacente de una conducta, un delito, para generar otras consecuencias. Esa se dice que es como esa primera que se remonta, pero hay una mucho más cercana, más conocida, y es este segundo momento histórico, y es la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en Chicago en los años 20, que lo que hizo fue potencializar toda la actividad criminal de las mafias italianas en su momento. Uno de los grandes representantes era Al Capone, pero estos gángsters de la mafia lo que hacían era que necesitaban ocultar el dinero producto del tráfico de licores. Entonces no le podían decir al fisco, oiga, mi dinero proviene del tráfico de licores, sino que tenían que manifestar o mostrar una actividad perfectamente lícita que les permitiera demostrar que su dinero provenía de ahí. Y entonces fueron famosas en Chicago muchas lavanderías que se constituyeron, estas que estoy mostrando acá, donde lo que hacían es, y decían, mi dinero proviene de estas lavanderías, es perfectamente legal, pero se demostró que lo que hacían era blanquear sus capitales o lavar sus capitales. Y es en ese momento, década del 20, donde se empieza a hablar de blanqueo de capitales, blanqueo de dinero o lavado de activos, que son los tres nombres en los que internacionalmente uno puede empezar a identificar esa conducta delictiva. ¿Esto qué nos demuestra? Pues que estamos hablando de algo que es muy antiguo, que viene desde hace mucho tiempo, unos esfuerzos grandes por tratar de prevenirlos y que hoy aún se siguen poniendo esfuerzos y trabajando contra las afectaciones que puede generar o el impacto que puede generar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Cuál es el otro momento histórico importante? No me gusta poner imágenes muy dramáticas de estos eventos que sucedieron el 11 de septiembre en Estados Unidos y fueron los atentados a las Torres Gemelas, entonces se los pongo aquí dibujaditos, y es que los atentados del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas marcó la historia en cuanto a la prevención de riesgos. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta, o Estados Unidos empezó a analizar que existían fondos privados o públicos que aportaban a ciertas organizaciones terroristas para que ejecutaran estos actos y atentaran contra la humanidad. Eso empezó entonces a generar un escozor en la sociedad y una alerta frente a qué hacer entonces para prevenir que se financie el terrorismo. Y entonces empezamos y partimos de un lado, que es el lavado de activos o el blanqueo de capitales, y pasamos a un LAFT, un lavado de activos y una financiación del terrorismo. Ya les conté la historia, entonces ahora la pregunta es, bueno, listo, ya sabemos de dónde nació, pero ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos, incluso la Real Academia Española se refiere a él, no hace referencia específicamente a lo que es el lavado de activos, pero sí que es el blanqueo de capitales, y la Real Academia Española nos dice que es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades ilícitas, delictivas, o de la participación en ellas. Desde ya, la Real Academia Española nos dice, mire, es cuando yo adquiero o utilizo o hago una transmisión de unos bienes que por detrás tienen una actividad que es ilícita. En Colombia, por mucho tiempo, no existía el delito de lavado de activos. Eso es una modificación que se le hace al Código Penal. ¿Y por qué no existía? Porque
se trataba de una forma muy coloquial, y hay que ser sinceros. En Colombia al principio se trataba el tema de la prevención de los delitos de lavado de activos de una forma muy coloquial. Estamos entendiendo que la época de los 80 era una época absolutamente compleja en temas de narcotráfico para nuestro país, lastimosamente. Por lo tanto, los controles no eran lo suficientemente adecuados. Entonces, el sector financiero dijo, venga, a mí me están utilizando para lavar activos y eso existe y eso está. Voy a empezar yo, sector financiero, en su momento la superintendencia bancaria, voy a empezar yo a proteger a mi sector. Y entonces expidieron una cantidad de reglamentaciones donde se sancionaba, pero administrativamente. Recuerden que las organizaciones, las notarías, las empresas están sancionadas de dos formas. Una forma administrativa, quienes son sanciones que imponen las entidades de vigilancia y control, pero también hay unas sanciones penales y unas condenas por la comisión de algunos delitos. Entonces, la superintendencia bancaria empezó más o menos en el año 95 hasta el 98 a decir, venga, esto hay que hacer algo, y empezaron a generar diferentes circulares donde se manifestaba que habían unas sanciones administrativas para aquellas entidades financieras que permitieran o participaran o omitieran ciertas medidas de control y se presentara un tema de lavado de activos. Pero posterior a esto, Colombia, y lo vamos a ver ahorita en las normativas internacionales, Colombia empieza a firmar una cantidad de acuerdos internacionales, de convenios, y se compromete con otros a decir, oiga, Colombia somos un estado que cumplimos con unos mínimos y con unos estándares que nos permiten protegernos como país de estas situaciones del AFT. Entonces, una de las recomendaciones de los organismos internacionales fue decirle, oiga, amigo, muy bien, me encanta que se comprometa, pero tiene que incluir el lavado de activos como un delito. ¿Por qué? Porque usted está sancionando administrativamente a la entidad o a la persona jurídica que comete el delito. Sin embargo, usted no está sancionando a la persona natural que ha cometido el acto. Entonces, frente a esas obligaciones y esos compromisos internacionales, se crea el delito y se tipifica el delito de lavado de activos. Y el delito de lavado de activos es, como lo ven acá, es un delito que consiste en tratar de dar apariencia de legalidad al dinero que proviene de actividades ilícitas. ¿Cuáles actividades ilícitas? Muchas. Tenemos la percepción de que las actividades ilícitas solamente es narcotráfico, pero resulta que el artículo 323 del Código Penal, se los voy a ver si me deja abrir el enlace, creo que no. El artículo 323 del Código Penal nos trae aproximadamente 62 delitos fuentes. El narcotráfico es uno de ellos, pero no es el único. Hablamos de trata de personas, hablamos de secuestro extorsivo, hablamos del contrabando de hidrocarburos, hablamos de los delitos contra el sistema financiero, hablamos contra los delitos de la administración pública. Y un ejemplo absolutamente claro de lavado de activos que no tiene nada que ver con el narcotráfico es algo que está pasando en Colombia muy de cerca, y es que hemos visto en los últimos años un aumento de la migración de personas de otros países, desde Venezuela, desde Haití y desde otras islas cercanas a nuestro país. ¿Por qué? Porque buscan pasar a Norteamérica, a Estados Unidos o cualquiera de los otros países. Entonces, ¿qué pasa con este hecho? Hay un delito que es la trata de personas, que resulta que hay unas personas que son las que reciben el dinero para pasarlo de una frontera a otra. Y esas personas que se montan en los carros que transportan, en las lanchas o en los barcos, se les conocen como zorros en algunos lugares. Esos zorros están cometiendo una actividad ilícita, pero ellos no le pueden decir al Estado, a las personas, mire, mi plata, que es mucha, porque cobran mucho para trasladar a estas personas, es que esta plata es de una actividad que hago y es de pasar gente ilegal de un lugar a otro. Algo tan sencillo como eso, esa persona debe ocultar esos bienes y ese origen a través de algo que sea perfectamente legal. Entonces ahí es donde montan peluquerías, ferreterías, tiendas, compran inmuebles, constituyen sociedades y hacen una cantidad de cosas para darle apariencia legal a ese dinero que viene de una actividad ilícita. Les cuento esto solo para que entendamos que el lavado de activos no se origina solamente por el narcotráfico. Sí,
lastimosamente es lo primero que pensamos, porque es lo que conocemos en nuestra historia, es lo que frecuentemente se identifica en sentencias y en normatividades, pero tanto la corrupción, el contrabando de hidrocarburos, que es tan frecuente en diferentes zonas del país, son delitos fuentes del lavado de activos. Por eso hay que estar muy pendiente y por eso me gusta darles la definición de lo que es el lavado de activos, cuáles son esos delitos fuentes o esas actividades ilícitas, para que nos quitemos la venda de los ojos, miremos más allá, abramos la ventana y digamos, oiga, usted no necesariamente es un narcotraficante para lavar activos, usted puede cometer los siguientes delitos. Vamos a ver más adelante en las señales de alertas y en los procesos de debida diligencia qué hacer cuando me aparecen este tipo de señales. Listo, ya sabemos que es el lavado de activos. Ahora viene el otro delito, la financiación del terrorismo. Se los comenté hace un momento, la financiación del terrorismo también fue tipificada después de que el GAFI en sus 40 recomendaciones dijera, oiga, ya no vamos a hablar solo de lavado de activos, vamos a hablar de la financiación del terrorismo. Y en la financiación del terrorismo, pues lo que dice el artículo 345 del Código Penal, porque es un delito tipificado en nuestro Código Penal, dice que el que directa o indirectamente provee, recolecte, entregue, reciba, administra, aporte, custodio, guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, pues va a incurrir en el delito de financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo no es un tema fácil. Créanme que solamente he conocido un caso en el sector real, que es en este momento donde trabajo. He conocido un caso en donde uno de los clientes fue capturado por financiar el terrorismo. Es un caso muy excepcional, porque la financiación del terrorismo, más que un interés particular, que es el que se demuestra dentro del lavado de activos, yo tengo un interés particular de ocultar unos dineros propios. En la financiación del terrorismo hay un enfoque mucho más ideológico, político, religioso, pero se ha demostrado, incluso hay un estudio de Harvard muy interesante, donde se manifiesta que si no existiera el patrocinio o la financiación del terrorismo, lo más seguro es que no existiera el terrorismo, porque para cometer actividades delictivas se requiere de una cantidad de actividades de logística para cometer el acto. Y les pongo solamente un ejemplo que lastimosamente se los pongo porque me parece que es el más fácil de demostrar, pero cuando se fueron a cometer los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues se tenía que preparar toda la logística para chocar los dos aviones en las torres. ¿Y qué se necesitaba? Entrenamiento para las personas que se iban a suicidar, la elaboración de las armas y la compra de las armas que se iban a utilizar. Los pasajes, porque tenían que comprar pasajes, tenían que parecer como si fueran pasajeros normales. La estadía, la ropa, los tiquetes, la sacada de los pasaportes. Entonces miren toda la logística que requiere realizar la financiación del terrorismo. Para Al Qaeda, en el momento en el que se realizaron esto, se pudo demostrar que miles de dólares que patrocinaban el terrorismo, venían del mismo Estado, venían de las mismas entidades financieras del Estado Islámico. Entonces, si no existiera ese patrocinio, probablemente sería mucho más complejo cometer actividades terroristas. ¿Y cómo se financian en muchas ocasiones esas actividades terroristas? Pues si yo pertenezco a un grupo criminal y tengo la intención de cometer actos que atenten contra la humanidad, es decir, contra las personas, pues entonces yo necesito recursos, y esos recursos en algunas ocasiones vienen por lo general de recursos ilícitos, pero en muchas ocasiones también son acuerdos o negociaciones que hacen entre políticos, entre personas naturales, entre empresas, incluso productos del narcotráfico que utilizan como abono para poder financiar las actividades terroristas. Les recomiendo un documental. Ese documental lo encuentran en YouTube. Es un documental muy interesante. Se llama El Palestino y es un documental que es una infiltración que realiza un periodista español a unas organizaciones terroristas. Incluso llega hasta Venezuela y a Colombia porque agentes de grupos terroristas practicaban tiro y
algunos manejos de armas en Colombia y en Venezuela. Pero ¿por qué es importante este documental? Y se los recomiendo para entender e ir un poco más allá del tema de la financiación del terrorismo. Porque permite ver esa cadena logística, todo lo que yo debo hacer para poder cometer una actividad terrorista. Y la pregunta que uno se hace es, ¿estaré yo dentro de esa cadena? ¿Estará la notaría dentro de esa cadena? Lo que yo estoy haciendo, el acto que yo estoy formalizando en una escritura pública, estará siendo parte de esa cadena. Por eso insisto en darles el concepto de cuáles son esos delitos que encierran todo el tema del CIPLAF. Por último, la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta es una conducta que últimamente se ha venido incluyendo para el sector notarial, para el sector real. Era muy normal que se hablara del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva en otros sectores, sectores financieros y otros sectores. Sin embargo, el Banco Mundial, la OCDE o la OCDE como la conocemos, el Gafi, entre otros organismos internacionales, dijeron, mire, esto nos afecta a todos. Tenemos que, todos los sectores, las actividades y profesiones no financieras destinadas, que es donde están las notarías, tienen que identificar el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. La pregunta es, bueno, ¿y qué es eso? Porque esto tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es que primero tenemos que partir esto, y es que hay que hablar primero entonces qué son las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva se dividen en tres, que son las armas nucleares, las armas químicas y las armas biológicas. Cuando yo financio para que las armas químicas o biológicas se proliferen, sean utilizadas, se transporten, se transfieran, se guarden, se transformen, hay químicos que son utilizados para hacer algo algo de alimentos, para un tema agroindustrial. Pero si se mezcla con otro, pues se convierte en un arma química. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es en qué momento o en qué parte de estas acciones es donde yo estoy, si mis materiales, mis materias primas pueden ser utilizados para esto. Por eso también es importante cuando se constituyen sociedades que van a tener dentro de su objeto social la venta o la compra de sustancias químicas controladas, pues es importante tener en cuenta, identificar eso, qué tan frecuente es, porque puede convertirse en algún momento en una operación sospechosa. Entonces, el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva es eso, es un tema muy actual. Ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania hemos visto la tensión que existe por la reactivación de las armas nucleares. Si bien existen varios acuerdos en donde se le dice, donde los países se desarmaron, pues hay muchos que no se desarmaron del todo, guardaron algunas, y ese es uno de los temas tan importantes en los que se trata en la política internacional en este momento, y es cómo vamos a manejar el tema de estas armas. Me encanta contarles dónde pueden ejemplificar esto. Hay un documental en HBO muy interesante, y ese documental es una de las muestras del uso de las armas químicas. Ustedes saben que en Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un, pues este dictador, en este documental muestran cómo asesinan al hermano de este presidente de Corea del Norte. Y resulta que utilizan un arma química, fue un químico que se aplicó a alguien en las manos, se lo puso en la cara al hermano de este presidente y en 15 minutos él falleció. En el documental obviamente muestran todo el proceso y la conspiración que pudo haber detrás, pero me gusta que lo tengan de referencia porque es el uso de un arma química y eso fue hace poco. También hemos visto espías rusos que han matado a través o que han intoxicado a través de armas químicas. Entonces no es un tema tan alejado de la realidad, probablemente para nosotros directamente como cultura y como sociedad no nos ha tocado y en algunas ocasiones pues se puede mirar de otras formas, pero por un mandamiento legal, un orden normativo, pues tenemos que tenerlo en consideración cuando vamos a hacer la identificación de nuestros riesgos y nuestras vulnerabilidades. Listo.
Vamos por las primeras etapas. Ya sabemos de dónde viene el lavado de activos y por qué nació. Ya sabemos qué significa. Ya sabemos que hay 3 delitos que son absolutamente importantes en esto que enmarca el CIPLAF, que es el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero entonces la pregunta más importante aquí es, oiga, ¿y cómo se materializa el lavado de activos? ¿Cómo es eso? Y existen 3 etapas importantes. Incluso estas etapas ustedes las pueden encontrar en los diferentes documentos que son didácticos y académicos que comparte la Superintendencia de Notariado y Registro, y son las 3 etapas más importantes. Pueden que en documentos adicionales que no sean directamente los emitidos por las superintendencias se pueden encontrar diferentes nombres a las etapas, pero todas hacen mención a lo mismo. Y es que existen 3 etapas fundamentales: la colocación, la transformación y la integración. En esta cadena es donde nosotros debemos estar más atentos, porque las notarías son absolutamente vulnerables en el proceso de transformación, en la segunda etapa del lavado de activos. Y se los voy a explicar con un ejemplo. Ustedes se vieron en Netflix, para que no se note que me gusta Netflix y ver series. En Netflix hay un documental, hay una película muy interesante colombiana que salió hace algunos años, creo que 1 o 2 años, creo que fue en pandemia cuando salió, que es sobre el robo que se hizo al Banco de la República en Valledupar. Y hay una escena que es muy interesante porque en esa escena muestran cada una de las etapas, o muestran cómo es esa etapa para cumplir y lavar los activos. Entonces, ¿cómo es? Resulta que esta gente se robó mucho dinero en efectivo y tenían maletines llenos de efectivo. Entonces, primero tienen que colocar ese dinero para poderlo transformar, y se lo dan a cualquier persona. Entonces, se lo dan al abogado, lastimosamente, se lo dan al contador, se lo dan a X o Y persona. Y le dicen, mire, tenga esta plata, transfórmela. Entonces, esa persona, cuando ya tiene el dinero, debe transformarla. ¿Cómo se transforma el dinero que viene de una actividad ilícita? Está hablando que son dineros en efectivo, son dineros. ¿Por qué normalmente son en efectivos? Pues porque los bancos realizan todo un proceso de conocimiento de las contrapartes, y en este momento es muy difícil usted llegar con 10 millones de pesos, 30 millones de pesos, 100 millones de pesos, 2.000 millones de pesos en efectivo, decirle al banco, a abrir mi cuenta de ahorros. Primero te van a conocer, primero te van a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué utiliza esa persona que recibe esa cantidad física de dinero que proviene de una actividad ilícita? Pues transformarla. Tiene que transformarla. ¿Y entonces qué hacen? Compran inmuebles, constituyen hipotecas, constituyen sociedades. Ustedes saben que las sociedades por acciones simplificadas, o las SAS, se constituyen por documento privado, que yo puedo poner dentro del objeto social que puedo hacer cualquier actividad lícita, es solo un accionista y puedo constituirla con 1 millón de pesos. Entonces constituyen sociedades, compran inmuebles, constituyen hipotecas, conforman sociedades, ya lo dije, ponen un establecimiento de comercio, una peluquería, compran una tienda en un barrio, ponen un montallantas, pueden poner un parqueadero, pueden hacer cualquier cantidad de cosas que sea aparentemente legal. Y meten ese dinero ahí y empieza a ejecutarse. Entonces, si compré una casa, al 2 meses la vendo y ese dinero se mezcló en la economía y lo integré. Seguirle el rastro a ese dinero es absolutamente complejo. Por eso, lo más importante para la notaría es entender si está siendo parte de una transformación y está siendo parte de la cadena de lavado de activos. ¿Es difícil? Claro, no es fácil y no les voy a mentir. Yo no les voy a decir acá, miren, ustedes siguen estos y estos pasos e identifican cuando están en esto. No, para nada. Esto no es tan sencillo como cuando uno lo cuenta en una presentación, pero sí es mucho más fácil entender que existen unas etapas, que hay unos procesos para lavar activos y que las señales de alerta, es decir, esas conductas que se salen de lo normal, me pueden dar indicios o sospechar de que estoy haciendo parte de una de estas etapas del lavado de activos. Para mí,
más que cualquier cosa, entender cuáles son estas etapas me permite, como notario, como empleado de notaría, como coordinador del CIPLAF, como el encargado de los sistemas de prevención del riesgo, entender cómo identificar los riesgos y en qué parte de la cadena estoy. Insisto, las notarías son absolutamente vulnerables en la transformación. Ya vamos a ver en las señales de alerta que hay unas en donde uno puede evidenciar que se está presentando una situación anormal, y vamos a hablar de las operaciones sospechosas para que no les dé miedo de esto, pero sí es importante entender que hay una etapa en la que podemos estar y podemos ser parte. Listo, vamos a pasar al siguiente tema, la normatividad. Les conté entonces, miren, existe una conducta, las conductas son esto, y hay un compromiso porque esto se luche y porque mitiguemos el impacto que puede tener dentro de la organización. Entonces, existen unas normas. Las normas son normas internacionales y normas nacionales. Voy a hacer un paréntesis acá para explicarles algo. La forma en la que estoy desarrollando la presentación es un poco de cómo se van desarrollando las circulares de las diferentes superintendencias, incluyendo la superintendencia de notarios y registro, de cómo va estructurada la circular. Entonces, primero hay una introducción, primero hay un contexto, luego viene como las normas internacionales y las definiciones, y luego ya viene lo del CIPLAF. Entonces, estoy tratando de desmenuzar un poquito estas circulares para que las entendamos desde su raíz hasta desde lo más general a lo más particular. Retomo entonces. Hablamos de unas normatividades. Hay unos convenios y unas recomendaciones internacionales. Les manifesté que había unos compromisos del Estado colombiano con los demás países, donde dice, venga, aquí hay algo que no está funcionando. Vamos a hacer algo para que esto funcione, para que nos protejamos entre todos. Esto tiene tantas cosas buenas como tantas cosas malas, y yo he sido crítica de estos temas porque siempre he considerado que cuando uno como país o como Estado va a ser parte de una convenio internacional, si bien tienen unas ventajas absolutamente importantes para la economía y como país, sí hay que tener en cuenta el contexto, quiénes somos, quiénes son nuestros empresarios, cómo funcionamos acá, dónde están los recursos, porque sí, y se los digo por experiencia propia, nos cogen a quemarropa, nos dicen implemente esto, pero esto genera recursos, que generan temas logísticos. Entonces sí sé que es importante, sé que es muy importante tener estos compromisos y dar esa seguridad de inversión, seguridad económica, reputacional como país, pero hago mi crítica porque sé que no es tan sencillo, y por eso soy una convencida de que cuando uno va a implementar sus sistemas de gestión, ya sea en una notaría, ya sea en el sector financiero, ya sea en el sector real, en cualquier sector de la economía, yo tengo que entender mi contexto, quién soy, dónde estoy ubicado, cuál es mi jurisdicción, para poder dar una aplicación efectiva a todas estas recomendaciones y convenios internacionales. Entonces, Colombia pues ha ratificado bastante. Esto es un tema internacional, esto no es un tema local. Nuestras normatividades no son porque el Estado colombiano le dio por sacar el CIPLAF, sino porque realmente, como lo he mencionado, pues hay un compromiso. Entonces, existen varias, estas son las principales. Están las recomendaciones del Consejo de Europa, la Declaración de los Principios de Basilea, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, el Convenio de Palermo, la Convención de Mérida y la más importante de todas, que es la 40 recomendaciones del GAFI. El GAFI es el Grupo de Análisis Financiero Internacional. Es una entidad en la cual pertenecen más o menos 180 países y en el cual hace parte Colombia. Colombia por mucho tiempo hizo parte de la lista negra del GAFI porque no tenía las suficientes herramientas para prevenir los delitos de la, pero ingresamos al GAFI, ingresamos a la OCDE, y eso hizo entonces que fortalezcamos nuestros sistemas de prevención. De las 40 recomendaciones, que es básicamente eso, mire, es importante que los países tengan esto, esto y esto. Es importante que los estados motiven a los sectores tales y tales para que hagan estas y estas cosas. Para el sector de las notarías,
La recomendación 22 es muy importante porque es la que habla de las debidas diligencias y de conocimiento de clientes, empleados, PEPs, entre otros. Y esa recomendación está enfocada para las actividades y profesiones no financieras destinadas, que es el nombre como científico, como digo yo, el nombre científico de a donde pertenece o ese grupo en donde pertenece el sector de las notarías. Específicamente, insisto, ¿en qué habla esa recomendación? Procesos de debida diligencia, conocimiento de clientes, conocimiento de empleados, conocimientos de personas expuestas políticamente. Las demás son declaraciones, compromisos internacionales que Colombia ha venido ratificando a través de leyes. Entonces, Colombia tiene una cantidad de normatividad que está enfocada a la prevención de riesgos de LAF, a la prevención de riesgos de corrupción, de soborno y de soborno transnacional y todos los temas de transparencia. Este año salió la ley 2195 que habla sobre todos los temas de transparencia. Les quise resaltar estas que son como las principales y que nos tocan algunos temas, temas notariales, pero para ustedes son absolutamente importantes la circular externa 1536, la instrucción administrativa 17 y la instrucción administrativa 8, unas del 2013, 16 y 2017. Esto está enfocado a cuáles son esos lineamientos, esas prácticas y cómo debo yo como notaría implementar un CIPLAF. Para cada sector de la economía existe un sistema de riesgos. Para el sector real se llama SAGRILAF y es un sistema de administración y gestión integral del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Para el sector financiero es el SARLAF. Para los sectores transporte, para el de ustedes es CIPLAF. Hay otros, sin importar las siglas, la P y la G y la R, lo que significa es prevención, gestión y administración de riesgos, la A, perdón, pero todo está enfocado a lo mismo. Contar con procedimientos, con políticas claras, con indicaciones y reglas que me permitan a mí dentro de la notaría identificar una señal de alerta, saber cuándo tengo que reportar, a quién le debo reportar, por dónde le debo reportar y que si tengo que reportar una operación sospechosa, pues a quién se la voy a reportar. Estas circulares, mire que van aumentando en años, lo que hace es fortalecer ciertas cosas, aclarar otras cosas, incluir algunas definiciones, por eso es tan importante estar muy pendiente de las actualizaciones que se puedan presentar, porque eso también me va a ir llevando en el camino. ¿Cuál es mi recomendación antes de seguir al CIPLAF y sus etapas? Es cómanse esto despacio. Por ahí decía una persona que esto se tiene que comer como el salchichón, por pedacitos. Entonces hay que comernos esto con pedacitos, sin miedo. No, hay un error que cometemos muchos cuando estamos en la implementación de estos sistemas, lo cometí en mis inicios, y es que queremos tener todo ya, todo impecable, todo súper automatizado, con unas cosas absolutamente robustas, y no es necesario. Yo puedo empezar con pedazos, con etapas cortas, con procesos muy básicos que me permitan ejecutar lo indispensable. En la medida en que eso vaya siendo efectivo, eficiente y que sea tan sensible y tan del ADN de los empleados y de los funcionarios de la notaría, pues voy implementando nuevas medidas un poco más robustas. Pero lo importante es empezar con poquito. ¿Por qué? Porque lo poquito, dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces empecemos con algo bueno que podamos interiorizar y ejecutar. Y les voy a mostrar por qué. El CIPLAF, ahora sí hablando, ya hablamos de qué es el lavado de activos, ya hablamos qué es la financiación del terrorismo, de dónde viene, que hay unas normas nacionales e internacionales que dicen, oiga, hay que hacerlo. Ahora sí entremos en materia, y es bueno, ¿cómo se come esto? Este salchichón del CIPLAF, ¿cómo se come? El salchichón del CIPLAF se come de la siguiente manera. Primero, entendamos qué es CIPLAF. Entonces, el CIPLAF es el sistema integral de prevención. Lo que está en amarillo lo resalté porque quiero hacer énfasis en él. Entonces, es un sistema integral. ¿Por qué es integral? Porque debe estar en todas las etapas y en todas las áreas de una notaría. Para los que hemos trabajado en notaría y ustedes que están ahí en el día a día, uno piensa cuando está por fuera que es que una notaría simplemente es transcriba una escritura, ponga un sello de protocolo, ponga un sello de autenticación y el notario firma.
Pero cuando uno está dentro, uno se da cuenta que es un engranaje perfecto, en donde existen muchas áreas, que no es solamente el protocolista, que no es solamente la persona que está de autenticaciones, de declaraciones, de registro civil, el notario, sino que esto es una pequeña empresa, donde hay que administrar los recursos, porque manejan unos recursos importantes, porque todo tiene que estar a la perfección, porque si nos devuelven una escritura, entonces, ¿qué hacemos? Porque esto puede generar también, porque tengo que garantizar que el otro sí es, porque no son solamente las personas que están ahí en la baranda frente al público, sino que están las personas de administración, las personas de informática, las personas que nos acompañan en el aseo. Eso tiene que ser integral, tiene que abarcar todas las áreas de la notaría. Esto no es un tema solamente del jurídico, esto no es un tema solamente del notario, esto es un tema integral. Entonces, ahí está la palabra. Sistema integral de prevención. ¿Por qué de prevención? Porque los riesgos no se evitan. Los riesgos están ahí y en cualquier momento se pueden materializar. Entonces los riesgos se previenen. Yo puedo prevenir que me pase algo y puedo tener todas las herramientas necesarias para que no me pase. Y si me pasa, viene la otra palabra, lo pueda controlar. Pueda mirar, no la pinté, pueda controlar. Entonces podamos decir, se me materializó este riesgo, voy a poner en práctica estos controles para que el impacto dentro de mi organización sea más bajo. Eso es lo que significa CIPLAF, Sistema Integral de Prevención y Control de Riesgos de Lavado Activo, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas, Destrucción Masiva. Esas son las siglas. ¿Por qué es integral? Porque abarca todas las áreas de la organización o de la notaría, porque me ayuda a prevenir la materialización de los riesgos y si se me llega a materializar, que yo los pueda controlar. Ahora, ¿qué contiene eso? Porque es que estas siglas, pues sí, integral y pues sí, que prevención, sí, pero ¿y entonces eso qué? Esto tiene una cantidad de paticas, ¿cierto? De actividades adicionales, que son las políticas, los procedimientos, y deben contemplar todas las actividades que se realizan a través de la escritura pública y deben tener en cuenta para poder crearlos, pues que se ajusten al contexto de la organización, al tamaño de la notaría, a la actividad económica, a los trámites y a las demás características. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Es que yo debo implementar unas políticas y unos procedimientos. Listo. ¿Qué son políticas? Y empieza uno por ahí. Pues las políticas son esas banderas que me van a decir, mire, aquí se permite los pagos en efectivo. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 millones de pesos. Si es más de 10 millones de pesos por transferencia bancaria, porque yo no le recibo más. Eso es una política. Es que en la notaría tal de tal parte no vamos a recibir o no se harán transacciones con criptomonedas, viendo cualquier cosa. Eso es una política. Procedimiento. Que si yo voy a recibir más de 10 millones de pesos en efectivo, por ejemplo, pues debo diligenciar un formato, me debe pasar el RUT, me debe pasarles la fotocopia de la cédula, estoy diciendo cualquier cosa. Pero entonces a eso hace referencia las políticas y a eso hace referencia los procedimientos. Eso en conjunto, ordenado, me va a quedar en un manual donde me va a decir, la notaría tal, tiene como principio fundamental la transparencia, y frente a estas y estas situaciones vamos a actuar de esta y esta manera. Y para hacerlo vamos a ejecutar estas y estas actividades. Se van a encontrar con que hay actividades que ustedes ya tienen reglamentadas. Por ejemplo, que es que para poder autorizar una escritura, primero pasa por la recepción del documento, de los documentos por parte del protocolista. Segundo, va a una revisión por parte del cliente, luego va por el visto bueno de jurídica y por último va para el visto bueno del notario y ahí sí pasa copias para poderla llevar al registro. Eso es un procedimiento. Entonces hay procedimientos existentes que les pueden servir para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Lo que hay que buscar es si realmente sí me está impactando. Entonces, para eso, para poder entender cómo aplicar el CIPLAF dentro de mi notaría, lo voy a explicar en 3 momentos importantes. Listo. Yo lo divido de esta forma. ¿Por qué? Porque en mi concepto, la superintendencia en su circular a veces es un poco ambigua en cuanto a lo que es una etapa, y eso pasa con todas las superintendencias, son un poco complicadas en cuanto a lo que es una etapa, a lo que es un elemento del sistema, entonces mezcla la gestión de riesgos con el diseño y otras cosas. A mí me gusta reunirlo en 3 momentos.
Y es, ¿qué vamos a hacer como notario o como encargado del sistema APSIPLAF para implementar mi sistema en la notaría? Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ah, bueno, vamos a diseñar el sistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa diseñar el sistema? Diseñar el sistema implica, 1, identificar los riesgos, 2, definir las políticas y los procedimientos, y 3, socializarlo. No se les olviden estas 3 etapas. Estas 3 etapas son, o estos 3 momentos en el diseño del sistema es básico. Y es que uno empieza por conocer dónde está parado, qué es mi notaría, dónde está mi notaría y cómo se hace. ¿Qué significa eso entonces? Que vamos a hacer un análisis de contexto. Y se los voy a poner así clarísimo. Mire, yo soy una notaría ubicada en un municipio del Meta. Estoy diciendo algunos ejemplos, no estoy particularizando. Y entonces, esta notaría es en una zona rural, está cerca de una zona rural, por lo tanto, se hacen las siguientes actos notariales de forma más recurrente. Entonces, se hacen más hipotecas, o se hacen más compraventa, o se hacen más desenglobes, o, por ejemplo, hay notarías en ciudades donde siempre van las constructoras a hacer, cuando no es necesario el reparto, pues hacer ciertos procesos notariales y siempre las escrituras son allá, o hay prestamistas que siempre van a hacer las hipotecas al mismo lugar, uno ya conoce los clientes, porque esa es una de las cosas que tiene bonitas las notarías, y es que cuando uno tiene la confianza de hacer sus trámites notariales que son tan importantes para la vida de un ser humano, como su registro civil, como comprar su casa, cómo hipotecarla, cómo liberarla de la hipoteca, cómo casarse, cómo divorciarse. Esos actos que son tan importantes para el ser humano, pues uno busca una notaría donde le creen la confianza y donde le creen esa transparencia para hacer ese tipo de actos. Entonces yo tengo como notario, como encargado del sistema, incluso mi recomendación, y se los recomiendo que sea lo primero que hagan, es, hay protocolistas, hay personas de las notarías que llevan 10, 20, 40 años. Llevan a veces más que el notario. Entonces, reúnanse con esas personas, hablen con ellos para poder entender cuál es la fortaleza en mi notaría, cuál es la debilidad de mi notaría, cuáles son esas oportunidades de mejora de mi notaría, cuáles son las amenazas que tenemos como notaría. Amenazas puede ser es que están viniendo muchos prestamistas a hacer hipotecas, o es que están viniendo muchas personas de unas regiones, de jurisdicciones que pueden ser consideradas de alto riesgo y están haciendo ventas continuas. Entonces venden una casa, la compran y la venden al mes, la compran y la venden al mes. Hay un señor que lleva constituyendo 6 sociedades AS. Eso es una operación sospechosa. Entonces, lo que hay que hacer en la identificación de riesgos es sentarse con las personas de la notaría. Yo personalmente lo hago así, y personalmente en el sector real, que a veces tienen muchas más áreas, yo me siento con todo el mundo, y si puedo hablar hasta con el portero y la señora que nos hace aseo, hablo con ella, porque son las personas que tienen la percepción real de lo que pasa en la notaría y lo que pasa en la sociedad. Entonces, siéntense a analizar, venga, cuáles son mis fortalezas, cuáles son nuestros riesgos. Los riesgos es, como se los decía, estamos ubicados en una jurisdicción donde realmente nos está afectando. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestros clientes recurrentes? ¿Cuáles son los montos que generalmente a nosotros vienen y nos pagan? ¿Cuáles son nuestras políticas de manejo en efectivo? ¿Será que estamos siendo muy permisivos? ¿Será que estamos siendo muy controladores? Recuerden que hay riesgos que se aceptan, hay riesgos que uno arriesga, hay apetitos de riesgo muy altos. Entonces es sentarse a decir, venga, conversemos. Esto no tiene que ser una cosa absolutamente metodológica, no, es sentarse a decir, y yo por eso les tengo este cuadrito que, aunque no se ve mucho, es algo que se llama DOFA, y la DOFA es metodológicamente una forma que permite conocer cuáles son mis riesgos y mi contexto externo. Entonces en la DOFA uno va a decir, mire, las fortalezas de la notaría son que, por ejemplo, la mayoría de las escrituras no son superiores a tanto, que todas las personas que vienen son conocidas y nos permiten, estoy diciendo cualquier cosa, y nos pasan toda la documentación. Todas las transferencias se hacen a través de pagos por transferencias bancarias. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Pues estamos ubicados en una zona que puede ser de alto riesgo. Estamos viendo o estamos sospechando que existen varias situaciones de testaferrato, y las personas que vienen
no nos comparten toda la documentación, se abstienen de compartirla, se demoran en hacer esto. Todo eso siéntense a analizarlo. Cuando lo analicen, ahí sí pueden construir la matriz de riesgos. ¿Y qué tiene la matriz de riesgos? Entonces, va a tener el riesgo, el área donde se materializó, cuál es la probabilidad o la ocurrencia, es decir, qué tan frecuente es que me pase, qué tan probable es, o cuál va a ser, perdón, el impacto que eso genera. Porque es que una cosa es que a mí me digan, es muy probable que vengan muchas personas a hacer hipotecas. Eso es muy probable, pues claro, altísimo, porque todos los días hago 50, 60, 10, 20, las que sean. La hora es, si son hipotecas, eso genera un impacto. ¿Es un impacto negativo? ¿Es un impacto positivo? ¿Es un impacto alto, medio, bajo? Pues eso se analizará de acuerdo a lo que ustedes hayan analizado en el contexto. Esta es la base fundamental del sistema. Probablemente sea la etapa más maluquita, voy a ser muy sincera, la etapa en la que nos cuesta un poco más. Esto no se hace de un día para otro, esto se toma unos días en donde uno piensa y piensa y piensa, oiga, ¿cuáles son mis amenazas? Incluso para temas estratégicos de la organización, porque queremos crecer más, porque queremos hacer mejores cosas, brindarle mejor atención al cliente. El notario tiene eso y es que siempre está en procura de generar esa, insisto, esa confianza y esa atención al cliente de primera. Entonces una matriz DOFA siempre les va a ayudar para decir, oiga, ¿en qué tenemos que fortalecernos? ¿Cuál es nuestra debilidad? Tenemos estas oportunidades y hay algo que nos está amenazando. Por lo general, las debilidades y las amenazas son las que se van a convertir en riesgos. Las fortalezas y las oportunidades pues se van a convertir en estrategias o en cosas o en controles o en cosas buenas que se van a hacer dentro de la organización. Entonces, lo primero, cuando voy a diseñar un sistema CIPLAF, vamos a identificar los riesgos. Siéntense a pensar dónde estoy ubicado, eh, por qué estoy ubicado en tal parte, qué tanto riesgo o a qué tantas cosas estoy expuesta. Incluso en muchas ocasiones dicen, oiga, es que aquí hay tantos problemas eh, de seguridad física, porque hay temas de atentados, porque hay temas de otras cosas por grupos criminales, eso es algo que hay que hablarlo y que puede pasar y es un riesgo, pues eso también lo tengo que contemplar, porque eso también puede afectar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones por la rapidez, porque tengo que hacer esto rápido, porque no cerraron, por cualquier cosa, puedo omitir controles. Entonces, todas esas cosas se deben analizar. Primera etapa para implementar el CIPLAF. Nos vamos a sentar a identificar los riesgos. ¿Cómo? A través del análisis de contexto, analizar los procedimientos y los controles que ya tenga. Voy a construir la matriz de riesgo y si debo crear o ajustar algún control o algún procedimiento, lo hago. Punto 2 del sistema. Bueno, ahora sí, venga, pues escribamos. Ahora sí echemos carpintería. Y perdónenme que hable de una forma tan coloquial, pero hagamos la carpintería. Y la carpintería es algo que se ve así. Uno va a tener un documento que diga pues que cuál es la introducción, cuál es el objetivo, los objetivos específicos, el marco legal, lo pueden sacar de esta presentación que probablemente se las van a compartir, y empiezan a existir una cantidad de procedimientos. El manual es un documento donde ustedes van a definir cuáles son esas conductas que se permiten y cuáles no. ¿Cuáles son esos procedimientos que permiten controlar la materialización de un riesgo? ¿Cuáles son esas actividades de debida diligencia? ¿Qué hacer cuando se presenta una situación de riesgo? Las funciones del notario y el coordinador del CIPLAF. Las responsabilidades de los empleados, porque aquí quiero hacer un zoom. La responsabilidad del CIPLAF no es solo del notario ni es solo del coordinador del CIPLAF, es de todos los empleados de la notaría. Todos. Todos deben estar en la capacidad de entender cuando se está hablando de una señal de alerta, de qué es el lavado de activos, de qué es lo que se está permitiendo, no, cuáles son esas políticas internas. Algo también muy importante, los canales de denuncia de reporte. Miren, en muchas ocasiones los canales de denuncia, los reportes o las denuncias no vienen ni siquiera internamente, a veces vienen del exterior. Por eso es importante que en las páginas web de las notarías, si es posible, pues que haya un campito donde diga, oiga, reporte alguna situación, un acto de corrupción.
un acto que puede ser una operación sospechosa, es que el funcionario tal me está pidiendo plata. Esas son cosas que pueden pasar y a veces uno desde adentro no las ve, pero cuando un tercero es el que me lo reporta, pues puedo hacer algo a tiempo, algo que no afecte la reputación y algo que me permita fortalecer mis controles, porque en muchas ocasiones a veces son falta de controles o falta de comunicación. Y entonces el manual se va a ver algo como así. Entonces va a tener los procedimientos, cómo conozco a mis usuarios, cómo conozco a mis trabajadores, cómo conozco al proveedor, esto ya lo vamos a ver en la debida diligencia, cuáles son esas esas señales de alerta, recomendación. No copien ni peguen, eso es lo primero. Y segundo, no lo hagan tan robusto, no tiene que ser 45 hojas. Puede ser este manual que copié acá, que es un modelo de una notaría, tiene 23 hojas y tenía cosas interesantes, es decir, tenía lo mínimo que se requiere. Y esto es, créanme que esto es lo de menos, tenerlo escrito es lo de menos. Entonces, primera recomendación, que lo que escriban lo tengan. No escriban cosas que no tengan. Lo mismo pasa con la matriz de riesgos. Vamos a implementar, hay una parte de la matriz de riesgo que son los planes de acción. Entonces uno dice, oiga, vamos a comprar un sistema que permita, se los cuento porque es casos de la vida real. Vamos a comprar un sistema, una licencia, un sistema que nos permita generar alerta predictivas frente a las compras, y eso vale 100 millones de pesos. Hay otras prioridades. Probablemente como notaría no se va a comprar el software más sofisticado de 100 millones de pesos para detectar las alertas. No, no necesariamente. Pueden tener software muy básicos, muy buenos, con precios mucho más económicos, pueden hacer otro tipo de verificaciones, pero pongan tanto en el manual como en las matrices lo que realmente hacen, que eso no les va a generar una sanción. ¿Por qué? Porque lo está haciendo. ¿Qué va a decirles la súper en un momento de una auditoría? Pues miren, fortalezca el conocimiento del proveedor. ¿Por qué? Pues porque es importante, de pronto usted hace esto, pero pues fortalezcalo de esta forma. Pero mejor que diga, fortalezcalo de esta forma y no usted por qué puso eso si usted no lo está haciendo. Listo. Entonces, recomendación, no se extiendan, no pongan cosas que ustedes no van a hacer o no puedan hacer, háganlo en el lenguaje más sencillo que puedan. Esto no se trata de poner palabras redundantes ni de implementar un poco de cosas que uno dice al final, oiga, pero es que esto no lo hacemos. Por allá en el sector real, nosotros debemos conocer a todos los beneficiarios finales, es decir, a la final quién se beneficia de, que eso es algo que ustedes también tienen que tener por acá. Y antes de que llegáramos a estas circulares, pues eso no era necesario, solamente para ciertos segmentos. Y por allá me encontraba con oficiales de cumplimiento que decían, y voy a conocer los beneficiarios finales de cada uno de mis clientes. Aparecía en el manual. Y los clientes eran 13.000 clientes, 14.000 clientes. Y la pregunta era, ¿usted realmente está en la capacidad logística, en la capacidad económica, operativa para conocer los beneficiarios finales de los 15.000 clientes que tiene? Si conocer el beneficiario final de un proveedor ya es un problema. Entonces, lo puso por ponerlo, pero cuando uno va a hacer una introspección de cómo quedó mi manual, si pongo cosas que no hago, pues no va a ser efectivo. Entonces, pongan lo que realmente van a hacer. Si tienen dudas, pues pueden llamar, pueden buscar. En la superintendencia hay varios documentos y se los aportaron antes de iniciar este momento, este espacio, se los aportaron y les dijeron, oiga, mire que si hay documentos que les sirven de guía y si no, pues nos pueden escribir, me pueden escribir, pueden llamar para aclarar y es, venga, realmente lo que voy a poner es lo que hago. No se estresen porque es de 17, 19 hojas. Si tienen lo que necesita, déjenlo así. ¿Listo? Ahora, tercer punto del diseño del sistema. Para mí, Ana María Jaramillo, este es el punto más importante, incluso antes de la gestión del riesgo. Y les voy a explicar por qué. La comunicación es esa actividad en la que yo sensibilizo a todo el equipo de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, de por qué tenemos que prevenir los riesgos de lavado activo y financiación del terrorismo, de por qué es tan importante reportar. Todos, créanme que esto no es una sensación solamente de ustedes, es una sensación de todos cuando nos enfrentamos a estos temas. Y es que
nos da mucho temor y lo principal y el mayor temor es reportar. Para todos es, yo reporto, yo no sé, la primera es, si yo reporto me van a echar, o me va a llegar aquí la fiscalía, la DIAN, el juzgado penal, me va a llegar todo el mundo, me van a echar, me van a amenazar, y son riesgos que existen, pero ya vamos a hablar de ellos. Pero lo más importante es entender primero, quitarle el miedo al reporte, segundo, quitarle el miedo a la prevención de los riesgos, y transmitir ese compromiso del notario y de la notaría en general de que las cosas en cada una de las notarías se hacen bien. Y como se hacen bien, pues estamos obligados a cumplir con una serie de requisitos y de cosas. Comuníquenlo de la forma más sencilla posible. Esto no tiene que ser una capacitación de 2 horas como la de hoy. Pueden ser jornadas pequeñas, pueden ser temas específicos. ¿Cómo es recomendable hacerlo? Mire, hoy vamos a hablar de los conceptos generales del lavado de activo. ¡Pum! 30 minuticos hablando de esto. A los 15 días o al mes, hoy vamos a hablar de las señales de alerta. Y empiezan a conversar, no tiene que ser una capacitación súper formal, puede ser algo muy sencillo, como decir, venga, esto es lo que la UIAF nos dice que son, y el GAFI, que son las principales señales de alerta en temas de lavado de activo y financiación del terrorismo. Venga, ¿a ustedes les ha pasado? ¿Han tenido algún tema de esto? Eso es sensibilizar y eso es comunicar. Que el manual, que fue este que les mostré acá, pues no se quede en el cajón del notario ni en el cajón del coordinador del CIPLAF, o en el administrador, o en la administración, o en calidad, no. Que tenga acceso. Hay notarios que he visto que lo imprimen con los logos de la notaría, así unos cuadernillos muy bonitos, o simplemente cogen una presentación de PowerPoint y lo que hacen es sacarla, imprimirla muy bonita y regalársela a cada uno de los funcionarios, o si tienen una intranet, pues pónganlo en la intranet, o si tienen una página web, pónganlo en la página web, o en las carteleras. Recuerda que aquí hacemos las cosas con legalidad, por eso consulta nuestro manual de sistema de prevención de riesgos de la... Mire que para eso, incluso carteleras, en tableros, no es necesario tampoco una inversión grande de dinero, porque entiendo que esto genera una inversión económica, pero y un gasto, pero hay que verlo como que hay muchas formas de hacerlo sin necesidad de que siempre vaya a generar. Un correo electrónico, comprometámonos que cada mes vamos a sacar, así sea una frase. La frase de hoy del CIPLAF es esta. Recuerda conocer siempre a tu usuario. Recuerda reportar la operación sospechosa. Recuerda que si reportas esto no va a generar una denuncia, Eso lo pueden hacer. Por eso es importante la comunicación. No, insisto, es un tema que se demora. Generar cultura no es tan fácil como suena en esta presentación. Es un tema que realmente requiere de un compromiso, requiere de una dedicación y constancia. En la medida en que yo soy constante frente a lo que yo estoy generando dentro de la notaría, probablemente sea mucho más fácil que las personas lo interioricen y eso ya sea parte de la ADN. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en las capacitaciones o en la comunicación? Pues cada cuánto las voy a hacer, si debo establecer un presupuesto para las capacitaciones, porque siempre las va a hacer el notario, siempre las va a hacer el coordinador del CIPLAF, o porque vamos a solicitarle a la Unión de Notarios de Bogotá que nos acompañe o que nos apoye en las capacitaciones, o porque tenemos que contratar un externo. Eso también hace parte de ese plan de comunicaciones. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? Recuerden que hay cursos gratuitos en la UIAF, que es un curso virtual muy chévere. Incluso es difícil los exámenes, que recomiendo que lo hagan los notarios y las personas que van a ser encargadas de la coordinación del CIPLAF, porque son muy interesantes, son gratis. Usted se mete a la UIAF, ahí aparecen los cursos virtuales. Hay uno que es enfocado a temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hay otro que está más enfocado en temas de corrupción y soborno. Háganlos ambos, son gratis, son muy chéveres, son muy didácticos y eso también le permite a uno aclarar conceptos, ver casos reales y casos que han pasado y eso fortalece la comunicación. O pueden hacer jornadas enfocadas a la prevención. Yo conocí por ahí un notario que me decía, oiga, yo hago la semana del CIPLAF, puedo hacer 2 días del CIPLAF. Entonces son 2 días en donde desde que llegan les dan, no sé, una
un cartoncito donde tiene un mensaje del CIPLAF, donde se van a reunir y van a hacer una capacitación, donde cada uno va a escribir un papelito cuáles son que considera que son señales de alerta, y hacen actividades internas que permiten fortalecerlo. Miren que para eso no es necesario contratar a otra persona, no es necesario pues un capacitador, simplemente lo pueden hacer en el caso en que no tengan el presupuesto suficiente para hacerlo. Hay muchas cosas de creatividad, entonces lo pueden utilizar. Insisto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo bueno es un sistema que sea ejecutable, que sea eficiente, que pueda llegar y lograr lo que yo necesito, que es prevenir, que sea fácil, que sea fácilmente ejecutable. Entonces, la recomendación es esa. ¿Listo? Aquí ya pasamos entonces a la primera etapa, el diseño, que es este. Eso es lo primero. Aquí uno se lleva su tiempito, yo no les voy a decir mentiras, uno aquí tiene que sacar jornadas de trabajo, pero si se hace de forma constante y juiciosa, uno puede implementar su sistema de gestión de riesgo de una forma tranquila, sencilla, propia, con el lenguaje propio de cada notaría, con su esencia, y que sean las cosas que yo, vámonos para el segundo punto, voy a implementar. ¿Sabes qué es la implementación? Ahora sí, yo ya tengo lo escrito, yo ya tengo mi matriz, yo ya tengo mi plan de capacitaciones, hagámosle pues. ¿Cómo se implementa? La implementación obviamente no es de un día. La implementación son esos pasos a pasos que se van generando día a día para yo poder primero saber si mi sistema sí sirvió, si lo que puse en el manual sí sirvió, si los riesgos identificados en la matriz de riesgos sí sirvieron, si la capacitación de los empleados sí les queda en la cabeza y no se les entra por uno y les sale por otro, si realmente sí estoy fomentando una cultura de legalidad dentro de mi organización, si realmente estoy realizando los reportes en las fechas previstas. La implementación es como ese seguimiento, y más que eso es como aplicar todas las actividades que yo dije que iba a hacer en el manual. Listo, es poner en marcha el manual y la matriz de riesgo. Y por último, está el monitoreo, que ya dije algunas cosas del monitoreo, y es validar la eficacia y la eficiencia. La eficacia, entiéndase como eso que me ayuda a cumplir mis objetivos, es decir, ese procedimiento, ese control que me está ayudando a cumplir mis objetivos. Y la eficiencia es que no necesito muchas cosas para lograr ese objetivo, es decir, no necesito muchas herramientas. ¿Qué puede uno encontrar en el monitoreo? A veces uno encuentra en los monitoreos que las consultas manuales son muy retrasan, o que estoy pidiendo un documento que probablemente las personas no me lo están pasando y que no es obligatorio y yo lo estoy pidiendo porque ajá, pero resulta que no es tan necesario, o que yo dije que quería un sistema de verificación en listas, porque a veces pasa y resulta que el sistema pues sí me puede traer muchas cosas, pero no me trae lo que yo necesito, o porque se demora más de lo que yo necesitaba, o que es más rápido, entonces si compro otro pues de pronto me sirve más. Que por ejemplo, ¿cuántos reportes recibí en el mes? Entonces recibimos tantos reportes, o no se recibimos reportes. Si recibe muchos, preocúpese, y si no recibe reportes, preocúpese, porque quiere decir o que la gente no está entendiendo qué debe reportar, o les da miedo, o confirmemos que somos maravillosos. Entonces, eso pasa en el monitoreo. El monitoreo generalmente se hace una vez al año, donde yo vuelvo y reviso la matriz, donde yo vuelvo y reviso el manual. Yo que les recomiendo, hagan un monitoreo cuando estén empezando, es una recomendación, pero eso no es una camisa de fuerza, es una recomendación. Hagan los primeros monitoreos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a implementar los sistemas de gestión, pues uno está todavía muy novato en lo que está haciendo, porque está conociendo su notaría desde el fondo, desde las entrañas. Entonces, hagan un seguimiento muy sencillo, un monitoreo muy sencillo a los 6 meses, a ver si cómo nos fue con la capacitación y la socialización, cómo nos fue con la matriz de riesgos, cómo nos ha ido. En notarías que son un poco más pequeñas, pues uno sí dice, bueno, hagámoslo anual, pero en las notarías que son más grandes, pues sí les recomiendo que lo hagan cada 6 meses para mirar la efectividad como del sistema. Ya después, siquiera de 1 año, 2 años, pues el sistema, la idea es que marche solo. ¿Y qué es un sistema que marche solo? Que solamente cuando haga auditorías internas, pues lo monitoree, que ya la gente tenga tan interiorizado el tema, que ya sepan analizar las consultas en listas restrictivas o vinculantes, que ya haya un flujo normal de en cuanto a reportes, que ya tengamos claro cuándo es una operación sospechosa y cuándo no. Entonces, estas 3 etapas
me parecen para mí metodológicamente más sencillo y por eso se las quiero compartir, porque yo divido en los 3 momentos más importantes de todo sistema de gestión. Esto aplica incluso para los sistemas ISO 31000, que es la gestión de riesgos, los ISO 37001, que son los antisobornos, las 9010. Yo tengo que diseñar un sistema, yo lo implemento y lo monitoreo. Listo. Recuerden que en el diseño del sistema trascendental la gestión del riesgo, ya la construcción como tal del manual y los procedimientos, y la capacitación, que es vital. La implementación, la puesta en marcha, que eso no lo tienen que poner en marcha ya, lo importante es tenerlo y empezarlo a implementar de una forma coherente y persistente. Y por último, el monitoreo, que el monitoreo a la final es lo que me va a decir, oiga, si está funcionando o no está funcionando. No sé si tengan preguntas hasta acá. Como no los puedo ver, no sé si tengan preguntas hasta acá, si de pronto han escrito algo en lo que podamos hablar. Veo por aquí varias. Doctora Ana María. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, no la pude saludar al principio, pero Tranquilo. aprovecho este momento para hacerlo. Cuando estábamos mirando digamos, los temas para tratar en esta conferencia, pues la verdad, a mí en lo personal me asustaba mucho cuando propusimos el tema de CIPLAF, porque lo decías ahora en términos pues muy paisas y maluquito, ¿no? Maluquito el tema, pero realmente estoy sorprendido. Más en este momento hay 253 personas conectadas, muy buenos comentarios en el chat. Algunos de los notarios y personas que están asistiendo a esta conferencia tan interesante nos preguntan que quisieran tener, bueno, primero nos dicen que quisieran tener acceso al manual. No sé si nos puedes compartir algún documento que Sí, claro. vez podamos hacérselo llegar a los demás notarios. Sí, claro. Muchos comentarios de felicitaciones y notarios que se reportan de todas las regiones de Colombia. Entonces, pues no sé, aquí la doctora Beatriz Castaño está levantando la mano. No sé, Daniel, si le podemos habilitar el sonido para que ella formule su pregunta. Doctora Beatriz. Sí, buenas noches para todos. Buenas Un saludo noches. muy especial. Muchas gracias a la doctora Adriana por facilitarnos siempre este espacio. A la doctora Ana María, muchas gracias por su exposición muy clara. Básicamente yo le quiero preguntar a ella qué piensa frente, digamos, a aspectos como la competencia desleal que se puede presentar al interior, infortunadamente, del mismo gremio, para que las políticas que se tracen al interior de las notarías se cumplan efectivamente. Lo digo en el siguiente sentido. Digamos, en mi notaría, que es la Notaría 11 de Medellín, nosotros tenemos un procedimiento claro con los mecanismos muy similar a lo que hablaba la doctora Ana, en donde está claramente definido, se hacen las capacitaciones, cuáles son los pasos y el tema de la prevención de riesgos. Hacemos un comité los primeros 5 días de cada mes también con la jurídica y con el coordinador del CIPLAF y con la notaria para revisar todos los actos que se autorizaron del mes inmediatamente anterior y revisar si son objetos o no de pronto de una intervención, bien sea al interior de la notaría o si hay lugar a un reporte. ¿Qué me preocupa? Si dentro de las políticas nosotros decimos como una política más de gobierno el tema de la prevención en el manejo de efectivo, si llegan a la notaría con una suma alta de dinero y nosotros no la recibimos, pues en la notaría de al lado la reciben. Si en la notaría se habla de que como una de las políticas es el proceso de selección de los empleados, y si en esta notaría no lo recibimos, pues en la del lado lo reciben y no se le hace el proceso de selección de la debida diligencia de la que estamos hablando. Si en esta notaría no se hace el análisis de las sucursales que se abren de empresas extranjeras,
o de las SAS, en el caso de simples autenticaciones, etcétera, etcétera, pues aquí estamos enfrentados también a un tema de competencia desleal en el mercado. Entonces yo quisiera saber cómo podemos abordar ese tema y qué piensa en especial la doctora Ana, que nos acaba de hablar tan claro sobre todo el procedimiento. Y lo segundo es de pronto a la doctora Adriana, que en la reunión anterior que tuvimos con la OIAF habíamos quedado de participar para actualizar la cartilla de tipologías, que sea de paso pues decir que pese a que ya tiene varios años, en lo personal nosotros la usamos el día a día y tiene unos parámetros muy claros y muy sencillos de manejar al interior de la notaría, pero que considero que es pertinente que se haga una actualización de las mismas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Beatriz. Yo quiero responderte entonces la primera pregunta. Mi respuesta es: no es tan fácil como uno creería, porque lo primero que hay que hacer es que debe existir un compromiso por parte de todos los notarios de cumplir con los sistemas de prevención de riesgos, en este caso el lavado de activos y las políticas. Eso nos pasó mucho a nosotros en el sector real y voy a contar esa experiencia porque sé que va a llegar el momento en el que ustedes ya no tengan que sufrir por eso, porque a nosotros nos pasó también en el sector real cuando empezamos con estos procesos. Y era algo tan sencillo como que la norma nos exigía solicitarle a los clientes y a los proveedores y a nuestros terceros un formulario de conocimiento donde expresaran y publicaran sus beneficiarios finales. Y habían empresas del sector real donde decían: yo no pido eso, la norma todavía no me lo está diciendo que es una obligación, yo no lo voy a pedir, y entonces los clientes se iban para otras empresas porque decían: a mí me contratan más fácil en la empresa X. Y eso, pues que digamos que en el sector real uno tiene también algunas cosas, y es que tiene servicios que son más indispensables que otros y que no hay esa facilidad como en las notarías de que si me quiero ir para allí, pues me voy para allí. Pero entonces sí es un tema complejo y eso debe tratarse desde el gremio. Yo creo que es desde un compromiso institucional en donde todos nos comprometamos a hacer las cosas bien. Eso fue lo que pasó con el sector real a la final, que dijimos: oiga, usted no puede estar pidiéndole a un cliente unas cosas y yo otras, porque si bien aquí hay una libertad para conocer a la contraparte, pues hay unos mínimos que nos tenemos que respetar. Y es un tema de hablar dentro del gremio y empezar a aplicar el sistema de prevención de riesgos. ¿Qué pasa con el sector de notarías? Hay algunos que se están quedando atrás, que no le están viendo la importancia a los sistemas de prevención y por eso unos son juiciosos y otros no. Entonces, para que exista una coherencia en eso y podamos todos hablar el mismo idioma, pues la recomendación es estar cumpliendo e implementando los sistemas de gestión, estar capacitándose constantemente. Creo que estos espacios son muy valiosos, primero para quitarle el miedo, para no juzgar al notario que sí lo hace bien, para no juzgar al notario que apenas está aprendiendo, porque es que esto también es de día a día. Aquí nadie tiene la última palabra y no quiere decir que uno lo esté haciendo mejor que el otro, sino que todos puedan hablar el mismo idioma. Pero te soy muy sincera, no es tan sencillo como poner simplemente un procedimiento para que se acabe esa libertad de poder decidir en el uno o en el otro, porque aquí me piden una cosa, aquí me piden otra cosa, aquí me aceptan en efectivo, no. Lo importante es trabajar como gremio, sentarse y decir: venga, vamos a hablarlo en equipo y estas son las políticas mínimas que se deben hacer, teniendo en cuenta algo que dije al principio, y es que cada notaría tiene un contexto interno y un contexto externo particular. Entonces no es lo mismo la notaría de un municipio pequeño a la notaría de un municipio grande. Creo que en el diálogo entre esas diferentes notarías pues se puede lograr cosas interesantes. No es fácil, no es inmediato, es algo que tiene que trabajarse, pero que se puede lograr, y te lo digo desde el sector real, que es un sector también tan competitivo, pues porque estamos ofreciendo una cantidad de bienes y servicios impresionante. Sí es importante empezarlo a hablar, empezarlo a dialogar y hacer coherente entre las políticas que tiene uno como las políticas que tiene otro. Voy a continuar con la presentación. Quería abrir este espacio, era como para que cambiáramos y nos viéramos porque no los había visto. Voy allá a finalizar con las señales de alerta y con los temas de debida diligencia, para ya finalizar y recibir más preguntas, y al final las tiene. Las señales de alerta pues son situaciones que se salen de los comportamientos particulares de las contrapartes y de los mercados, se consideran atípicas. Yo siempre veo que el señor Pepito Pérez viene
y hace las siguientes hipotecas, y últimamente viene el señor Pepito Pérez con otro señor a hacer otro tipo de actuaciones, o es normal que a mí me compren una casa y de pronto la vendan al año, o si yo sé que es una persona que se dedica al bien raíz, pues entonces a la venta y compra de inmuebles, entonces pues es normal que este señor compre y venda, pero cuando empiezo a ver ese tipo de señales de alerta que se sale de lo normal y que no es justificable, y aquí es donde es lo importante, entonces estoy frente a una situación que es una señal de alerta. ¿Cuáles son las más frecuentes? Lo que está diciendo Beatriz me parece muy importante, y es que las cartillas que hemos visto de la UIAF sí se han quedado cortas en cuanto a las señales de alerta, e incluso estas señales de alerta que les pongo acá son las señales de alerta que ya han sido manifestadas por ustedes, son las operaciones de los usuarios, son las compraventas sucesivas, los indicios de que el comprador no será el dueño material del inmueble, adquisiciones masivas de bienes, compra de bienes a favor de menores. Pero yo les quiero decir algo. Las señales de alerta no son taxativas, es decir, las señales de alerta no son necesariamente estas. Por eso es tan importante entender el contexto de la organización. ¿Por qué? El contexto de la notaría. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que me pasan a mí que no le pasan a los otros. Y las señales de alerta para mí pueden ser consideradas estas y puede que solo me pase a mí. ¿Por qué? Pues porque estoy en un lugar específico con unas condiciones sociales y económicas específicas. Estas señales de alerta que la UIAF les pasa y que nos comparten a todos los sectores de la economía son una base fundamental, son muy importantes, pero no son las únicas. Entonces no crean que solamente estas que aparecen en la UIAF son las únicas situaciones. ¿Cómo es la mejor forma de identificar una señal de alerta? Vuelvo a la definición. Situaciones que se salen de los comportamientos particulares de las contrapartes o del mercado. Algo que realmente es raro. Porque pongo la imagen de Homero. Homero tiene un trabajo muy importante, que es el jefe de seguridad de la planta nuclear. Y entonces, los botoncitos que tiene Homero en su tablero, pues siempre alumbran de la misma forma, pero hay uno que a veces alumbra de una forma distinta o está titilando más. Puede que no sea el rojo que dice alerta, alerta, alerta. Puede ser un amarillito, uno rosado que tenga ahí y que está latiendo. La pregunta ¿es normal que alumbre este bombillito rosado? No, no es normal. Ok, analicemos por qué no es normal. Y ahí me voy a ir a algo importante que es la debida diligencia, para ya rematar con todos los procesos. Esto es lo que a todos nos duele. Esto es a lo que todos decimos y le tenemos miedo, la debida diligencia. La debida diligencia es algo tan sencillo como conocer los riesgos y conocer qué está pasando. Entonces, el bombillito de la máquina de Homero se prendió y era un bombillito morado que normalmente no se prende y que no necesariamente es peligro. Yo tengo que mirar porque ese bombillito rosado se está alumbrando. Y entonces la imagen. Yo empiezo a analizar todas las razones, el contexto, por qué se alumbró el bombillito rosado. Primero, ¿qué indica el bombillo rosado? No sé, que hay bajó la temperatura de una de las torres de la planta nuclear. Estoy poniendo el ejemplo de Homero. ¿Por qué bajó? Ah, porque es que está haciendo mucho frío. Ah, y si hace mucho frío, nosotros qué medida, qué control tenemos para que la planta o para que el soporte o esta cosa de la planta baje de temperatura. Ah, no tenemos controles, entonces hay que hacerlo. ¿Es normal que esto pase? No, no es normal. Listo, entonces venga, miremos qué vamos a hacer. Eso mismo pasa con las señales de alerta que identificamos. Supongamos que Ana María Jaramillo va a la notaría 11 de Medellín y dice que va a comprar un inmueble. Y efectivamente, lleva todos los documentos, lleva la escritura, lleva el certificado de libertad y tradición, lleva los prediales, lleva todos los impuestos, la valoración, todo, y las fotocopias de la cédula, y empieza, mire, este es el vendedor, yo soy la compradora, listo. Compré mi inmueble. Y Ana María, a los 3 o 4 días, cuando sale el registro, va con otra persona y le dice, oiga, le voy a transferir esta casa a Pepito. Ok. Y lleva otra vez todos los documentos, la escritura registrada, Y después al mes, Pepito vuelve y va a vender y vuelve y le pasa la casa a Ana María. Todo ese tipo de cosas uno puede decir, oiga, esto es como una señal de alerta. Ahora, ¿qué tengo que hacer con la debida diligencia? ¿Quién es Pepito?
Yo a Pepito lo puedo consultar en listas restrictivas y vinculantes, tanto a Pepito, a Ana María, como al que le vendió a Ana María la casa por primera vez. Yo puedo consultar en listas restrictivas y vinculantes a todas las personas que aparecen en la cadena de tradición. ¿Por qué lo puedo hacer? 1, porque son fuentes públicas de información. 2, porque están protegidas por la ley de habeas data. La ley de habeas data lo que dice es, mire, cuando se trate de temas de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, usted lo puede consultar sin el consentimiento. ¿Listo? Porque son temas importantes. Entonces, esa interpretación es la que se le ha dado a estos temas para no pedirle el consentimiento de lo voy a buscar. No estoy hablando ni de CIFIN, de data crédito, porque eso es otra cosa. Estoy hablando de listas restrictivas y vinculantes como la OFAC, que es la lista Clinton, como las terroristas de la Unión Europea, como la Procuraduría, como la Contraloría, como la Policía, como rama judicial. Entonces, parte de esa debida diligencia es, venga, nosotros, el protocolista te puede decir, mire, Ana María tiene un negocio raro. Yo sospecho que Ana María está haciendo algo raro. Yo no tengo que tener certeza del delito, ni el tipo penal, de si Ana María es culpable o no, porque nosotros, ni ustedes, ni nosotros, ni el notario, ni el coordinador del CIPLAF, ni los empleados somos jueces. Nosotros no somos quienes determinamos la culpabilidad o la responsabilidad del otro. Nosotros simplemente vamos a reportar una situación que vemos que es anormal. Eso no implica una denuncia, eso no implica que llegó la fiscalía. Créanme que cuando la UIAF recibe esos reportes, hace unos análisis estadísticos para determinar esas tipologías y poderlas actualizar. Entonces, Ana María está haciendo algo raro. Ok, ¿quién es Ana María? Busquémosla en rama. Ana María está investigada o fue condenada en el año tal por un delito de tal cosa y tiene relación. Eso está como sospechoso. Reportemos a la UIAF. Una cosa es el reporte que ustedes hacen de todas las escrituras que se realizan en la notaría y otra cosa es el ROS. Entonces, ¿cómo puede conocer uno a esos usuarios? Entonces, el nombre, el apellido de Ana María, la dirección, la identificación, el correo electrónico, la actividad económica. La UIAF a veces, en algunas ocasiones, ha mencionado, por ejemplo, cuando son actividades económicas indeterminadas. ¿Usted qué hace? Yo soy comerciante. Y entonces, si es comerciante, está teniendo este tipo de comportamientos que pueden ser sospechosos, pues yo puedo empezar a decir, oiga, no hay una razón justificable, si ella no se dedica a eso, pues si está haciendo estas cosas, a mí me parece que eso es sospechoso. Miren que dije algo muy importante y es a mí me parece que es sospechoso. Ese a mí me parece, ya les voy a decir cómo lo vamos a volver un poco más objetivo. ¿Listo? Y cualquier otra información adicional. ¿Listo? Entonces, voy a tener acá un momentico para decirle entonces Ana María tiene unas situaciones específicas. Ana María tiene algo que a mí me parece que no es objetivo. ¿Listo? Esa palabra objetiva es la que me va a ayudar a quitar esa subjetividad de lo que yo dije, a mí me parece que Ana María está haciendo algo raro. Porque hay que tener algo, y es que los reportes de las operaciones sospechosas, si bien son la sospecha de que algo no está comportándose de la forma que normalmente se comporta, sí tienen que tratar de ser un poco objetivos. Cuando uno reporta un ROS ante la UIAF, el ROS es un formulario donde le dice dónde lo identificó, quién lo identificó, en qué lugar se identificó y debe hacer una explicación cronológica de qué fue lo que pasó y qué lo llevó a usted a determinar que es un ROS. Eso se llama un ROS de calidad o un ROS objetivo y es poder tener todas las herramientas suficientes y la certeza, entre comillas, de que hice todo para demostrar que no era normal, objetivamente, que Ana María estuviera vendiendo y comprando esa casa. Esto no es tan fácil, vuelvo y se lo repito, esto a veces abruma, pero lo mejor es decir, mire, y me ha pasado y les voy a contar una anécdota para hacer un reporte de una operación sospechosa y se los voy a contar con un PEP. Los PEP son las personas expuestas políticamente. Yo les recomiendo siempre que antes de decir si es un PEP o no, se vayan al decreto 830 para que puedan determinar quién es un PEP. Para las personas que todavía tengan duda de qué es un PEP es una persona que ocupa una función pública, pero aparte de eso, tiene o maneja recursos del Estado.
La finalidad de conocer a los PEP, de profundizar más en el conocimiento de los PEP, es porque esos recursos del Estado pueden ser utilizados para otras cosas que no son las debidas o para las que nacieron. Yo siempre les recomiendo dos cosas, y es, la primera, váyanse al decreto. Cada que les salga, si ustedes consultan en listas a través de alguna plataforma externa, váyanse al decreto 830 para que puedan determinar si realmente es un PEP. Ahí le dice taxativamente quiénes son PEPs. Y dos, la página del CIGEP tiene una opción que se las voy a compartir ahorita en el chat, y es un listado que por fin se logró hacer, porque eso era algo que estábamos todos pidiendo a gritos, pero que nada que se hacía. Es un listado ya consolidado por parte del Estado y por parte del CIGEP, donde aparece si usted realmente es una persona expuesta políticamente o no. Entonces, son dos fuentes que a usted le van a permitir entender si realmente es un PEP o no. Y les voy a contar mi anécdota para explicarles el tema del análisis de las operaciones sospechosas. Y entonces, resulta que nosotros en la empresa donde trabajo teníamos un servicio que le íbamos a prestar a una empresa donde uno de los miembros de junta directiva era un PEP. Y lo empezamos a buscar porque, pues como es un PEP, yo debo hacer las medidas, tomar las medidas necesarias, porque esto también nos pasa a todos. Yo tengo que tomar las medidas necesarias, las medidas necesarias para garantizar que los fondos de eso pues no estuvieran. No era una miembro de junta directiva, era uno de los accionistas. Y era un PEP reconocido. O sea, porque una cosa es que yo sea expuesta políticamente y otra cosa es que yo sea públicamente expuesta o expuesta públicamente. Son dos cosas distintas. Que en los últimos años se ha venido unificando el criterio y hablamos de políticamente. Algunos sistemas nos arrojan que son públicamente. Entonces, este personaje, aparte de ser públicamente expuesto, porque todo el mundo lo conocía, pues también me aparecía reportado de entrada como una persona expuesta políticamente. Y adicional a eso, cuando yo empecé a buscar y analizar en fuentes, hacer una debida diligencia de esa persona, pues me di cuenta que muchísimas noticias estaba involucrado en investigaciones por temas de corrupción, por temas de soborno, por temas de prevaricato, entre otras cosas, porque esa persona ocupó un cargo público importante en una ciudad. Y entonces empieza todo el mundo con la duda, oiga, reportamos esto como operación sospechosa, pues que el señor lo conoce todo el mundo y es el accionista de la empresa, y es que entonces aparece por ahí en una noticia, no, y esa gente licita con el Estado toda hora, no, reportemos eso como operación sospechosa. Entonces lo que uno tiene que hacer es quitarse la venda de la subjetividad y ponerse la venda de la objetividad y analizar, venga, ¿esto que está haciendo esta persona es objetivo? ¿Realmente es normal que se haga de esta forma? Pues sí, es normal que una persona expuesta políticamente, incluso hasta públicamente, sea accionista de una empresa, pues sí, es normal. Eso pasa, eso no es ilegal. Ok. Aparece con tantas y tantas noticias asociadas a temas de corrupción y a soborno. Ha sido condenado por algunas, porque una cosa es que yo aparezca en un medio de comunicación y tenga un riesgo reputacional, y otra cosa es que esta persona esté condenada por los delitos a los cuales se le asocian en las noticias. No, mira que no. Ok. ¿Por cuánto es el valor de la contratación que nosotros vamos a tener con esa empresa? Pongámosle 10 millones de pesos. Para nosotros en la organización eso es mínima cuantía. Ok. ¿Por cuánto es la duración del contrato? No, por 6 meses. Ok. Si lo contratamos y se materializa el riesgo de que es condenado por corrupción, ¿qué hacemos o qué perdemos? ¿Esta persona realmente nos está utilizando para lavar activos? No, ya hemos contratado con ellos, Entonces miren todo el análisis que uno debe hacer para poder decir que es un ROS. Tiene que ser objetivamente atípico, que se salga de lo normal. ¿Por qué se los explico? Porque es que a veces pensamos que todos son ROS y a veces pensamos que nada es ROS. Hay que tomarnos el trabajo de hacer un análisis cuando se presente. ¿Por qué es importante reportar? ¿Y por qué hay que reportar los ROS? Y a veces uno tiene tantas dudas que uno dice, reportémoslo. Es mejor reportarlo porque
de pronto después se materializa algo, después de pronto hablan mal de nosotros, mire que ahí está el proceso judicial activo, no está condenado, pero ahí está en el proceso. Bueno, mejor reportémoslo, pero que yo tenga las razones suficientes para hacerlo. ¿Qué es lo importante acá? Que como oficiales de cumplimiento, como coordinador, perdón, del CIPLAF y como notario, pues yo necesito saber realmente todas esas cosas para poder tomar una decisión, porque quien va a reportar es el notario, no va a reportar los otros empleados. Por eso yo les decía la importancia de que reporten internamente, para poder hacer un análisis objetivo de esas operaciones sospechosas y poderlo reportar. Para cerrar esto rápidamente, no se preocupen por reportar. Reporten, hagan un análisis concienzudo para el ROS, pero en general motiven a sus empleados para que reporten. Reporten lo que sea. Cuéntemelo a través de, establezcan un canal, a través de un correo electrónico, a través de una sentada con el notario y poder dejarlo por escrito, con el coordinador del CIPLAF. Reporten las anormalidades, las sospechas. Que el hecho de reportar, insisto, no es una denuncia. El empleado está protegido por algo y es que yo no puedo tomar represalias frente al empleado por hacer una denuncia o por si la denuncia no resultó cierta. Se puede guardar el anonimato. La ideal es que no, pero se puede guardar en momentos porque yo estoy garantizando la intimidad del otro. Pero eso no quiere decir que llegó la DIAN, eso no quiere decir que llegó la Fiscalía, la Superintendencia. Pecamos por no reportar, pecamos por no entender, pero no por hacerlo. Entonces, los análisis que hace la UIAF son análisis estadísticos que permiten determinar tipologías, que permiten establecer mecanismos adicionales para protegernos, pero eso no implica necesariamente una investigación de tipo penal o un proceso judicial. Entonces, háganlo, analicen cuáles son sus vulnerabilidades. Recuerden, cómanse este CIPLAF despacito, por pedacitos, no se asusten. Si tienen preguntas, consulten ante la UIAF. Exijan también, que eso fue algo que hicimos dentro del sector real y sé que también el sector salud lo está haciendo, y es exigirle cada día más a las superintendencias y a los entes de control capacitaciones constantes, apoyos en entender cómo hacer las cosas. También incluso pueden, en este momento existen herramientas tecnológicas muy interesantes que facilitan un poco para que los sistemas sean eficaces. Entonces mi conclusión es, no les dé miedo, no les dé miedo. Disfruten esto, se aprende mucho, se toma una conciencia distinta, tómenlo por pedacitos, tómense el trabajo de analizar esos reportes de operaciones sospechosas. Si deciden que se van a hacer, no se preocupen, eso no va a ser una denuncia, no les va a llegar todas las autoridades. Y siempre, si necesitan algún apoyo, a mí sí me parece importante que pregunten, que nos escriban, que me escriban. Realmente les voy a dejar mi correo por si en algún momento necesitan algún acompañamiento, con mucho gusto. Yo creo que esto es un trabajo de equipo y entre más nos podamos colaborar entre todos y compartir experiencias y conocimiento, mucho mejor. Entonces, pues esas son como mis conclusiones. Por aquí hay unas preguntitas que vamos, como tenemos tiempito, yo creo que las podemos empezar a leer. Entonces dice, por aquí Carlos Julio Cárdenas Trujillo nos pregunta, los notarios dentro del ejercicio propio de sus funciones tomamos notas en las escrituras públicas de la dirección, teléfono y ocupación de los comparecientes. Los actos son reportados RON-ROS y guardamos los certificados de los cargues. A los correos de las notarías nos llegan listas de personas o grupos, que con las diferentes razones, terrorismo, etc. No es posible autorizar escrituras con los cuales, claro, esas son las listas restrictivas. Y voy a hacer una aclaración aquí con esto que me parece muy importante, esta opinión que nos pasas, porque hay que entender que hay listas restrictivas y hay que entender que hay listas vinculantes. Las listas vinculantes son ellas en las cuales sí o sí yo no puedo autorizar la escritura. ¿Por qué? Porque Colombia, insisto, hizo un compromiso específico y dice, con estas personas que están en estas listas vinculantes, yo no puedo tener ningún tipo de contratación, y son esas que constantemente les están llegando a los correos por parte de la superintendencia y los demás entes. Las listas restrictivas son listas que, como su nombre lo dice, tengo la potestad, y lo voy a poner entre comillas, porque esto es un tema reputacional importante, de tomar la decisión
En el caso de ustedes no, porque ustedes prestan un servicio que es a la comunidad y que tienen que hacerlo, pero que, por ejemplo, para otros sectores podemos tomar la decisión de prestar el servicio o no. Pero entonces quiero aclarar la diferencia porque a veces las metemos siempre en el mismo significado y son dos cosas distintas, listas restrictivas y listas vinculantes. Dicen que por favor me puedes compartir el link para la consulta ya mismo antes de que se me olvide. Les voy a compartir acá en el chat. Este que les voy a compartir acá es el link de la función pública. Ahí aparece consulta ciudadana PEP. Ustedes pueden poner el nombre, la cédula o simplemente la cédula o simplemente el nombre. Y ahí les va a aparecer, es una consulta, incluso les voy a compartir pantalla para mostrárselos muy rápidamente. Me confirman que sí estén viendo mi pantalla en internet. Sí, la estamos viendo. Listo. Entonces, el link que les pasé es este. Está por el decreto 830 del 2021, se obligó al CIGEP para que consolidara todas las listas. Ustedes las pueden descargar como un archivo en Excel o pueden realizar la consulta uno a uno. ¿Qué es lo bueno de esta consulta? Pues que ustedes pueden mirar si son solo los servidores públicos o si son contratistas. Ustedes pueden consultar por el número de identidad o por el primer nombre, porque miren que no tiene un asterisco que lo haga obligatorio. Y cuando buscan, pues abajo les va a aparecer si efectivamente son o no son PEP. Esta es una fuente oficial, entonces les va a servir mucho para aclarar en algún tema si definitivamente son o no son PEP. El decreto 830, que era el que les comentaba, a mí me gusta mucho siempre tenerlo abierto y es porque yo puedo aquí determinar quiénes realmente son PEP sin lugar a dudas. Entonces, aquí me van a aparecer cada una de las especificaciones, quiénes son, y así uno, por ejemplo, ustedes, los notarios son PEP, no vamos a tener dudas y con la consulta que hacemos en la página del CIGEP, junto con el soporte del decreto 830, probablemente vamos a tener mayor certeza. Listo. Deseo saber qué pasa con las personas que se reportan como sospechosas si el caso resulta positivo. Si el caso resulta positivo, lo que hace la UIAF es que si tienen las dudas razonables para determinar que es un caso que requiere un análisis, él lo manda a la fiscalía. La fiscalía empieza con toda la indagación preliminar para determinar si realmente sí es una situación que requiere y si es así, pues empiezan a llamar a las partes para iniciar el proceso penal. Créanme que no es tan fácil, pues no es tan común que eso pase, pero sí lo que pasa es que la UIAF le manda a la fiscalía empieza a hacer su investigación y si es necesario ya presenta su denuncia en los juzgados penales. El link para buscar sospechosos. ¿Cuál es el link para buscar sospechosos? Hay varios links para buscar sospechosos. Hay varias fuentes públicas de información. Están las listas de la OFAC. Hay varias listas como la de los fugitivos del FBI, todas son públicas, por lo tanto todos pueden consultarlas ahí, o hay algunos proveedores de listas restrictivas que pueden utilizarlos, que también pues no es de forma manual, sino que ya es de una forma más compleja. Yo les voy a dejar mi correo electrónico para que en algún momento, si tengan alguna duda, alguna llamada a su amigo, con mucho gusto me pueden consultar y yo los acompañaré en lo que pueda. Les agradezco a todos, no sé. Doctora Ana María, hay otra pregunta de la doctora Ruth Oviedo. Dice que en caso de que la persona pertenezca o esté en uno de los listados vinculantes, se debe realizar la escritura, informar a la UIAF y finalmente el notario no debe autorizarla. ¿Se niega el servicio notarial inicialmente? Si son de las listas que ya tenemos por ley que son vinculantes, pues no es posible autorizar la escritura. Eso está dentro de la circular y dentro de las recomendaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, así no se autorice la escritura, se debe informar a la UIAF. Hay casos, y se los cuento porque lo sé, hay casos en donde por seguridad misma de los protocolistas y de los notarios, porque saben que pertenece de pronto a un grupo criminal, porque han tenido amenazas o algo, les toca autorizar la escritura. Lo importante es dejar el reporte y hacer el reporte tanto a la UIAF como el reporte
para la Superintendencia de Notariado y Registro para que entiendan la situación. Todo se debe analizar de acuerdo al contexto y al caso, pero por regla general no se puede autorizar si es una lista vinculante. Pues doctora Ana María, de nuevo darle las gracias. Como le decía ahora, este era un tema que en lo personal me preocupaba un poco de pronto, porque a veces es árido, es difícil, es uno de esos temas que finalmente terminan imponiéndose por aquello de los tratados internacionales, así como el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Digamos, son procesos que tenemos que implementar en las notarías a pesar de no entenderlos o no conocerlos, pero al final es por el beneficio mismo de la sociedad, de los usuarios. Entonces, pues muchas gracias por habernos dado esta conferencia tan amena, tan agradable, tan fácil de entender. Reitero que no son temas pues del día a día, de la notaría, pero definitivamente esto se debe implementar como como una buena práctica. Más allá de otras consideraciones, acá está la reputación de los notarios de por medio. Somos una pieza fundamental dentro del funcionamiento de la economía. Estamos en medio de las transacciones más importantes que puede haber en una sociedad, lo mencionabas ahora, cuando se compra una vivienda y en fin, en muchos otros momentos. Entonces, es muy importante tener conocimiento de esto, que cuando abordemos los reportes, sea el ROS o el RON, pues lo hagamos con esas indicaciones, con esos criterios que nos has dado. También le quiero agradecer a Juliana Villegas, que es la coordinadora comercial de Líneas LAF en cadena, que fue la persona que nos llevó a la doctora Ana María Jaramillo cuando estábamos buscando un experto en el tema de cumplimiento, ¿sí? De un oficial de cumplimiento experto en temas de LAF. Entonces, de nuevo, pues mil gracias. No sé si haya alguna pregunta ya para cerrar. Dándole, por supuesto, también el agradecimiento a todos los notarios y colaboradores de notarías que hoy estuvieron conectados, más de 255 personas en algunos momentos. Entonces, pues muchos mensajes de agradecimiento, doctora Ana María, y no sé si vas a comentar algo para cerrar. Sí, les iba a decir que yo les comparto a la unión el link y el modelo de manual para que lo puedan tener, como al menos el primer bosquejo para que lo puedan tener. Yo se los comparto para que ustedes lo distribuyan dentro de las personas que participaron. Perfecto, doctora Ana María. También mencionar que en los canales en los cuales hicimos la invitación a la conferencia de hoy, se adjuntaron una serie de normas, instrucciones administrativas de la superintendencia y cartillas en las que pueden encontrar información también sobre estos temas. Hubo una pregunta ahora que se respondió ahí, pero recordarles que esta capacitación, esta conferencia será colgada en nuestro canal de YouTube de Unovoc, y podrán ya consultarlo, verlo, revisarlo en sus notarías y con sus equipos a partir de la próxima semana. Doctor Juan Carlos. Doctor Alan, definitivamente la sacaste del estadio. Muchísimas gracias por contactar a la doctora Ana María. Doctora Ana María, lo que te dije al comienzo, este es un tema que nos asusta, es como el coco, pero qué rico escucharlo explicado de la manera tan amena, tan elemental como lo haces, por todo el conocimiento y el dominio que tenés del tema. Te vamos a seguir molestando, prepárate. No tengo problema, eso me encanta. En nombre de todos los notarios de Colombia, los funcionarios de nuestras notarías, muchas gracias, porque hoy nos quitaste ese velo de angustia que generalmente nos genera ese reporte. Todo lo hacemos porque tenemos la obligación de cumplir con las imposiciones que nos hacen, pero qué rico mirar este tema tan álgido de una manera tan clara, tan amena, vuelvo a repetir, como nos lo presentaste esta noche. Muchas gracias. Doctor Alan, incluso tenemos director académico, excelente, muchísimas gracias. Qué rico que estás al frente de esta comisión. sí, yo quisiera darle las gracias por esta invitación el día de hoy.
Desde Cadena los podemos apoyar en todos estos temas que Ana María les acaba de contar. Nosotros podemos ser el aliado que ustedes necesitan. Cualquier inquietud que tengan, ahí les dejamos un formulario para que nos dejen sus datos y con esto ya poderlos contactar y aclarar las dudas que puntualmente tengan. Muchas gracias, doctora Juliana. Sí, Daniel, tenemos una encuesta, quisiéramos a los notarios, las oficinas que quieran ayudarnos para levantar una información que nos permita ver el estado en el que se encuentran los procesos en sus notarías. Eso es una información confidencial, pero que nos permitiría poder saber el estado en el que nos encontramos en el sector notarial y poder programar hacia futuro nuevas charlas o materiales que nos puedan servir para avanzar en el propósito de tener implementados pues, unas muy buenas prácticas en el tema de CIPLAF. Entonces, no sé, Daniel ya lo montó, perfecto. Entonces, a todos los que nos puedan ayudar, les agradecemos mucho. Listo, mil gracias a todos. Buena noche. Bueno, Un placer. igual a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Chao.